que quebranten y que inspiren nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti y permítenos en esta noche ser edificados por tu palabra. Ponemos en tus manos a cada uno de los estudiantes para que nos des atención, nos des conocimiento, nos des comprensión, para que derrumbe nuestros argumentos, Señor, y nos lleve siempre a mirar tu palabra y a ceñirnos por ella. Y ponemos en tus manos de manera muy especial al pastor Juan José, que es el instrumento en tus manos para darnos hoy la lección. Dale la sabiduría, dale todo el conocimiento, la actitud adecuada y todas las palabras adecuadas, Señor, para que Él nos transmita este conocimiento con autoridad, pero también con sencillez, con humildad y como Padre a Hijo nos exhorte a través del Evangelio. Te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos y apreciados estudiantes, les doy la bienvenida. Hoy es nuestra última lección referente al tema de la teología del pacto. Y es grato para mí por lo menos llegar a su culminación. Sé que quedan muchas preguntas, posiblemente quedan muchas interrogantes, pero que se van a ir subsanando. La teología es algo que se va construyendo, es algo que también se va formando en nuestro pensamiento. No vamos a tener todas las respuestas. Y la teología particularmente tiene una particularidad, y esta particularidad es que está concatenada. Nosotros no podemos tener una doctrina por este lado y paralelamente tener otra doctrina que no esté conciliada. En cualquier aspecto de la teología nosotros tenemos que considerar que ella tiene que no solamente estar articulada, sino concatenada. Muchas veces de manera manifiesta, otras veces de manera latente y otras veces está muy escondida. Entonces, tal vez hacemos un énfasis en cada uno de los aspectos de cada clase de la teología, pero los postulados que ustedes están escuchando y están con nosotros aprendiendo, se van a ver reflejados en cada uno de los cursos a lo largo de sus estudios. Debido a que nosotros creemos en una teología confesional, histórica, que el Señor nos ha podido permitir creer como iglesia. En estas semanas ha sido grato para mí poder compartir con ustedes este tiempo, y lo que agradezco mucho es que hemos podido tomar temas muy difíciles, porque no estamos hablando de una denominación. Por alguna razón, un pastor que no está dentro de este grupo me comentó que había visto el video y que le había parecido bien, y nosotros estamos considerando pues que la teología del pacto no es exclusiva presbiteriana, es parte de la teología de la iglesia cristiana, de la iglesia bíblica, del pueblo de Dios. Y para mí es grato saber que podemos reunir diferentes posturas, posiblemente denominacionales, y que puedan decir que esto es lo correcto. Entonces quiero recordar con ustedes la primera semana que hablamos sobre el autor de la teología del pacto. El autor de la teología del pacto es Dios en su divinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ellos fueron los que acordaron, los que planearon y los que ejecutaron y ejecutan este pacto. También dijimos que hay que hacer una diferencia entre decreto eterno y la teología del pacto, porque la teología del pacto es el desarrollo de la historia de la redención, de la promesa de redención. Y en la segunda semana nosotros recordamos y hablamos que tenía que ser con relación a Cristo, que exclusivamente revelaba a Cristo sobre todo como rey sentado en su trono, y de manera clara nosotros podemos ver
que Él, al estar sentado en su trono, pues reúne un reino. Y ese reino tiene que ver con los beneficiarios. Tiene que ver con los beneficiarios que tienen y que son los que están dentro del libro de la vida. Es así, queridos hermanos, que nosotros hemos podido navegar durante 3 semanas y hablar de la teología del pacto de esta manera. Y es particular porque no hemos tenido por lo menos diferencias en las explicaciones para entender que el beneficio que recibe la iglesia es de manera colateral, aunque está dentro del plan. O sea, el pacto glorifica a Dios, o sea, Él lo planea, Él lo ejecuta y a Él lo glorifica. Y hay un texto en la Biblia que es muy difícil, que tiene que ver con lo siguiente, expresa de la siguiente manera: Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que absolutamente todas las acciones sobre la redención están en Dios. Ni siquiera el 0.0000001% le pertenece al hombre. Por eso yo quiero dar con esto una introducción, porque hace 8 días surgió, entonces, ¿qué hacemos con los mandatos? ¿Qué hacemos con la ley? ¿Qué sucede con nuestra vida? Y creo que de esta manera tenemos que abordar, y si me permiten voy a compartir pantalla con ustedes y voy a espero poder terminar. Muy bien. Vamos a entrar a nuestra última semana, a nuestra última lección, la lección 4, y esta tiene que ver con la vida bajo el pacto. O sea, ¿qué es lo que yo puedo ver, experimentar como creyente, como iglesia, en el pacto eterno de redención? Teológicamente está muy sólido. Nadie nos puede decir ni que la salvación es por obras, ni que la participación de la iglesia tiene en algún punto una participación decisiva, sino como receptora, como beneficiaria de las acciones de Dios. Y es así que nosotros hoy vamos a tratar algunos temas. Y bueno, este era como el bosquejo que yo tenía, pero a medida que fui desarrollándolo yo cambié un poquito. Yo quiero que sepan que la vida bajo el pacto, de manera general, vamos a tratar todos estos temas uno y a la vez, que tiene que ver que fuimos creados para buenas obras, pero queremos identificar a qué obras se refiere. La relación fe y las obras, ¿sí? Y la relación de hogar, iglesia, sociedad, y una perspectiva teológica pactual. Básicamente, todos estos temas no van a estar separados, sino los voy a desarrollar todos a la vez. ¿Por qué razón? Porque nuestra vida se vive de manera integral. Yo no puedo decir, hoy me voy para la iglesia y esto es espiritual. O voy a orar y esto es espiritual. Y si me voy al trabajo es secular. Esa departamentalización nos ha hecho mucho daño. Porque nosotros pensamos que hay cosas para Dios y hay cosas que nosotros podemos hacer que no implican nuestra devoción, adoración, alabanza o servicio a Dios. Y con mi exposición yo quiero partir desde lo que estoy yo acá considerando y estuve retomando con ustedes. El pacto eterno de redención se refiere al pacto que fue establecido desde la eternidad. Quiero retomar algunas cosas rápidamente para que no olvidemos. Las únicas partes involucradas en este pacto fueron los miembros personales de la Trinidad,
Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, es un pacto que reposa en la eternidad y está en la eternidad asegurado. Por lo tanto, es unilateral y es un acuerdo entre ellos. Y los beneficiarios son todos aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Los beneficiarios son los que pueden vivir el Evangelio. Es lo que a mí me asegura, lo que me garantiza. Simplemente Dios planeó, decretó y ejecutó. Y el pueblo de Dios goza de Dios y vive para Dios permanentemente. Y es así, queridos hermanos, que en esto, y quiero avanzar un poco rápidamente, no porque esté de afán, sino porque estoy retomando cosas que ya hemos visto. El pacto eterno de la redención desde la eternidad está planeado, no solamente la creación, sino la redención de esta creación. Es un trabajo trinitario revelado a lo largo del desarrollo de Génesis a Apocalipsis. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Que nosotros tenemos que mirar que la creación tiene un propósito desde que fue hecha. De hecho, Génesis 5 nos plantea que es el escenario donde se ejecuta la voluntad de Dios. El Dios que es trino e invisible por ser espíritu, Él manifiesta lo que va a hacer, pero determina que eso se va a ejecutar en un lugar. Y esto es muy importante. Dios determinó el pacto eterno de redención de manera soberana y ha sido providente en guardar su pacto. Hace 6,000 años de historia nosotros tenemos y 6,000 años donde se ha cumplido su voluntad de manera segura, sin ninguna alteración, sin ninguna sorpresa. No hay ningún plan B. Y es ahí donde nosotros tenemos que considerar, porque muchas veces nosotros pensamos que posiblemente Dios, al ver la caída de Adán y de Eva, tuvo que hacer un consejo entre la deidad para saber qué hacer. Pero cuando nosotros ya hemos visto, todo esto estaba planeado y todo está bajo el decreto de nuestro Dios. Es así, queridos hermanos, que nosotros tenemos que considerar lo siguiente, que este pacto eterno de redención revela al Rey de Reyes, a Jesucristo y sus súbditos, los elegidos, añadidos eficazmente por gracia. La iglesia es beneficiaria, el pueblo de Dios. Hay algo muy interesante que después de la semana pasada, yo tuve una conversación con el pastor Ismael y me ayudó mucho. ¿Por qué razón? Porque estábamos dialogando sobre este tema. Ya que la palabra iglesia para nosotros es una palabra, pero realmente esta palabra es el resumen de toda una significación de los que son sacados afuera. Y posiblemente para nosotros tener mayor claridad tenemos que hablar del pueblo de Dios, ya que para nosotros la palabra iglesia por lo general refiere a un lugar físico, a un establecimiento, aunque muchas veces nosotros pensamos, no, son las personas, pero estas personas requieren un lugar físico. Y realmente el pacto eterno de redención, el lugar físico que reclama es el mundo, la tierra, porque es el lugar o el escenario donde suceden todas estas cosas. Y reunirá a todos los salvos de todos los tiempos. ¿Qué dirían los ingenieros? Entonces, aquí vamos a tener que comprender algunas pequeñas cosas. Que el pacto eterno de redención
revela el próximo establecimiento del reino de Dios frente a aquellos que están fuera del reino de Dios. Todos los que son reunidos alrededor de su palabra, que es ley, que manifiesta el carácter de Dios. Todos los que se reúnen alrededor del evangelio y que están bajo el evangelio, nosotros los vamos a llamar iglesia. Y esto es muy importante, porque esta iglesia manifiesta el reino de Dios. Inmediatamente nos va a hacer comprender algo muy interesante, que la iglesia reúne a los salvos, a los que están inscritos en el libro de la vida. A los regenerados. Y yo quiero que esto no salga de vuestras mentes, porque el pacto eterno de redención ha causado en cada creyente, en cada regenerado, los mismos efectos, desde Génesis hasta Apocalipsis. No tenemos creyentes de diferentes categorías. Todos los creyentes están sobre una misma categoría. Desde aquellos que tuvieron que vivir el evangelio por muchos años, hasta aquellos que lo vivieron por pocos minutos, como el hombre en la cruz del Calvario. Y todos ellos están dentro de lo que nosotros conocemos como el pueblo de Dios, la iglesia, el reino de Dios. Pero inmediatamente nosotros tenemos que considerar algo. Todos los que están fuera del reino son los no salvos, los no inscritos en el libro de la vida. Y todos habitan la tierra. Siempre en este mundo, mientras que existe este mundo, vamos a tener este paralelo. Personas que están fuera de la iglesia y otros que están dentro de la iglesia. Con esto en mente, tenemos que considerar entonces qué significa vivir dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, dentro del reino de Dios. Porque de esta manera, queridos hermanos, nosotros vamos a poder vivir bajo el pacto, ya que el pacto eterno de redención no es una licencia para el libertinaje, no es una licencia para proseguir con una vida considerando todos mis pecados han sido perdonados, entonces pequemos más para manifestar más la gracia. Todo lo contrario, tampoco significa un pietismo sectario, tampoco significa una vida religiosa, sino significa ser parte de este plan y que en nuestra vida se revele esta salvación que nosotros llamamos evangelio. Es así, queridos hermanos, que yo quiero recordar con ustedes algunas pequeñas cosas. Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. La escritura en Génesis dice que fue bueno en gran manera. ¿Qué significa esto? Significa algo muy importante. Primero tenemos que considerar que el ser humano está constituido de dos partes, la parte tangible y la parte intangible, lo que nosotros llamamos en teología dicotomía. ¿Por qué razón? Porque hay un sector evangélico que habla de la tricotomía del ser humano, pero realmente el pensamiento hebreo, que es el pensamiento del pacto, es el pueblo del pacto. Todo el tiempo la escritura refiere una y otra vez que el pueblo de Dios caminaba y tenía un sentido pactual en todo lo que hacía. Pero otro pensamiento es que el ser humano
tenía una parte que era física o material y otra parte intangible. ¿Por qué les digo esto, queridos hermanos? Porque debemos considerar 4 aspectos de la creación, que Dios le da corporalidad. Nosotros somos personas, somos seres humanos. Pero los seres humanos no solamente somos espirituales. Tenemos un cuerpo y este cuerpo es la corporalidad. Está dentro del diseño de Dios. No hay nada en la creación que se parezca al ser humano. Lo hizo Dios tangible y lo puso en un mundo tangible. Pero dentro de su cuerpo le dio personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un hombre que tiene intelecto, que tiene voluntad, que tiene emociones. O sea, es alguien que piensa, alguien que toma decisiones. Y esto es como una mesita de 3 paticas que tienen que estar equilibradas. Si ustedes se imaginan una mesa de 3 patas, en una patica está la inteligencia o la parte del intelecto, la cual me lleva a razonar, a meditar. Por eso la palabra de Dios tiene que llegar a la mente del ser humano. Y eso me lleva a tomar decisiones. Y esas decisiones me permiten tener emociones. Es parte del diseño de Dios, ya que las emociones son parte del ser humano y en ningún momento la Biblia las condena. De hecho, dice, hay que reír con los que ríen, llorar con los que lloran. También Dios escribió su palabra en el corazón del hombre. Esto se llama moralidad. Si nosotros queremos y entendemos esto, el hombre sabe el bien y el mal. Y el hombre, a su vez, tiene espiritualidad. Así es como Dios lo creó. Ahora, yo no voy a indagar, voy a entrar mucho en materia, porque esto sería parte de la antropología, ¿sí? O la ontología. Sino, ya les digo por qué quiero tratar este tema. Básicamente, el ser humano, cuando fue creado, la Biblia nos narra que él cayó en pecado. El hombre cae en pecado. Y hay 3 situaciones evidentes. Queda muerto en sus delitos y pecados. Ahora, debemos entender que Dios le había dicho a Adán, si tú comes del árbol, ciertamente morirás. Ahora, él comió del árbol y yo quiero que se hagan esta pregunta en sus mentes. ¿Murió? Claro que sí. La Biblia va a manifestar que él está separado. La palabra muerte significa separado. En la comprensión de la muerte física es separar la parte tangible de la parte intangible. Y mientras que el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo vuelve a la tierra, dice la Escritura, está decretado que todo hombre muera. Ahora, cuando nosotros vemos qué pasó en el Edén, el hombre fue separado de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, e inmediatamente se convirtió en enemigo de Dios. Romanos nos dice claramente que todos los descendientes de Adán tienen esta condición, muertos y enemigos, pero tiene una condición más, es esclavo. Ahora, esto es muy particular que nosotros tengamos que entenderlo. ¿Por qué razón? Porque los que están fuera del pacto, ellos están vivos pero muertos. Dice Efesios 2, estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero no solamente están muertos en sus delitos y pecados. Efesios mismo en el capítulo 6 dice que el reino de Dios separa. Y nosotros somos reconciliados con Dios. Porque los que están fuera del pacto son enemigos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ellos están comprometidos en todo su ser para destruir
la obra del reino de Dios y cualquier aspecto de la extensión del reino de Dios. O sea, ellos están en contra del pacto y en contra de cualquier aspecto del pacto de la redención. Y estos hombres que están muertos en sus delitos y pecados y son enemigos, son esclavos de su propio corazón. Son esclavos de su yo. Buscan el bienestar, buscan la paz. Y de hecho reducen el concepto de Dios para adorar a Dios, pero no al verdadero Dios, sino al Dios que a ellos les dé beneficio o les cause bienestar o concilie con su pensamiento. O sea, el hombre después de la caída está muerto, enemigo de Dios y esclavo. Estos son los hombres que están fuera del pacto. Pero ¿esto qué significa? Que ellos son responsables de ir a Dios. Durante esta clase yo voy a hacer un paralelo en mi exposición, porque nosotros vimos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Que está capacitado para ser ese mayordomo y pueda señorear la tierra. Pero desde la caída él no señorea para Dios, sino la señorea usurpando el lugar de Dios y la señorea para sí mismo. Dense cuenta, toda nuestra sociedad hoy en día, todos los festivos, todo lo que entiende por un día de descanso es para él mismo. Siempre ha sido así. Busca el bien de Dios, pero no glorificar a Dios. Busca el bienestar de Dios, pero para sí mismo, para glorificarse y engrandecerse. Y nosotros lo vemos desde Génesis 11. Todo lo contrario, en el Evangelio, ¿qué sucede? El Evangelio es la expresión del pacto eterno de redención y llama al hombre de una manera diferente. Sin embargo, siempre hay un paralelo, porque el hombre está diseñado para desarrollar un hogar, una fe, un reino. Pero como les dije, él lo hace para sí, no para Dios. El concepto de hogar está en la historia del hombre y está en los anales de la historia grabado. El concepto de fe también, aunque no sea la fe verdadera. Los incas, los mayas, en cada continente se construyó una religión con códigos religiosos, con códigos morales, y se han construido civilizaciones. Pero han destituido a Dios porque el hombre se convirtió en un usurpador, porque él es enemigo del pacto de Dios. El hombre bajo el evangelio, bajo el pacto, pasa de muerte para vida. Pasa de ser enemigo a ser amigo porque ha sido reconciliado con Dios. Y pasa de ser esclavo a ser libre. Acá pudiéramos hablar del libre albedrío posiblemente. Y su significación, la significación que dio Agustín de Hipona, Calvino, Lutero. Pero estos tres personajes hablaron del libre albedrío como la capacidad de responder a su propia naturaleza, a su propia condición. Y el hombre caído solo puede responder a una condición de estar separado de Dios, enemigo de Dios y esclavo de Dios. Porque esa es su condición. Y sigue siendo responsable. Por eso él quiere cumplir y desea siempre un hogar. No importa si no se quiere casar hoy en día, pero tiene un hogar. No importa si él quiere creer en algo y quiere pertenecer a una sociedad y conformar una sociedad bajo su propia justicia.
Por eso el hombre no es condenado por imputación. El hombre va a ser condenado por sus malas obras. Y por sus malas obras, tampoco, según Juan capítulo 3, del 17 al 20, dice, sus obras eran malas y no acepta a Cristo, a su Rey. Pero en Cristo, nuestra responsabilidad está bañada del Evangelio, de la vida para con Dios, de estar en comunión con Dios y tener la libertad de poder rechazar el pecado y correr a Dios. La libertad de poder buscar a Dios, de ver, oír y obedecer a Dios. Es así que el hombre en el Evangelio o bajo el pacto de redención no solamente va a poder realizar un hogar, una fe y un reino para con Dios. Tiene que ver algo más. Y yo quiero que este cuadro sea muy importante para ustedes. ¿Por qué razón? Porque la diferencia de hacer un hogar, tener una fe y estar en una sociedad o estar bajo un reino, no solamente puede ver o basarse en el propósito para quien lo construyo. Porque tanto la sociedad que está sin Dios como la iglesia que está en Dios desarrollamos un hogar. Tenemos fe y estamos en medio de una sociedad. Y muchas veces, muchos de los que están fuera de la iglesia tienen mejores hogares que nosotros. Hay religiones, y hoy hablaba nuevamente con el pastor Ismael sobre este tema. Él me hablaba de una religión que es la religión de los japoneses, que ellos son generosos, ellos todo el tiempo están con una consigna, quiero dar. Mientras que la fe a veces del creyente es reclamar, pedir, exigir. Uno llega a veces con sus oraciones que parece una lista de mercado. Y la vida que vivimos dentro de la sociedad pareciera ser que es una vida separada de la iglesia. Y es la pregunta y la lucha que yo tuve para poder construir esta última clase. Debe haber algo más. ¿Cómo vivimos bajo el pacto? Porque si solamente es construir un hogar, manifestar nuestra fe y vivir en una sociedad, ¿qué diferencia hay de los que están fuera del pacto? Sí, ellos lo construyen para ellos y nosotros decimos que es para con Dios, pero mucho de lo que nosotros vemos es que estamos permeados por el mundo. Quisiera recordarles el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento de la ley de Dios dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Estos 3 versículos que están aquí nos van a hablar de las 3 instituciones que fueron diseñadas por Dios. No fueron diseñadas por el hombre. Esto es muy interesante porque acá está reflejado el hogar, reflejada la iglesia y reflejada la sociedad o el pueblo o la nación. Y dice que para poder guardar el día del Señor, los otros 3 días, tengo que hacer toda la obra que Dios me ha delegado dentro del hogar, dentro que son para la iglesia y que son dentro de la sociedad, y todas son para con Dios. O sea, lo que nosotros tendemos aquí, que la ley de Dios demanda de todos los hombres creados por Dios,
o sea, por decreto, que ellos tienen que desarrollar un hogar, desarrollar su fe y desarrollar el reino. Y no habría diferencia entre los que están dentro del pacto y fuera del pacto. Por favor, si esto es confuso, anote su pregunta para yo aclarar ahora al final de la exposición. Posiblemente voy a aclarar al final. Sino lo que yo quiero que nosotros veamos, que por diseño de Dios, Dios ha desarrollado un plan donde todos los hombres lo están haciendo. ¿Cuál es la diferencia? Que unos lo hacen para sí mismos y usurpan a Dios, y otros lo hacen para Dios. Muy bien. Quiero reflexionar dos citas bíblicas con ustedes. Jeremías 31, del 31 al 33, y la siguiente va a ser la de Ezequiel. Porque esta es la antesala para que nosotros podamos interpretar qué es vivir bajo el pacto. El Señor, a través de el profeta Jeremías, llama a su pueblo y dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en los días que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Muy bien. Esto manifiesta por lo menos dos cosas. ¿Sí? Que Dios está reinando, y ese reinado se manifestará en un reino que vive para Él. Fíjense que no hay ningún cambio frente a las instituciones, ni del hogar, ni de la iglesia, ni de la sociedad. Pero dice que va a ocurrir algo donde el pueblo vivirá para con Dios con seguridad, con una claridad de que lo pueden ver, de que lo pueden oír, que le pueden seguir. Y dentro de la teología del pacto, cuando nosotros hemos tocado o se toca Jeremías 31, la mayor parte de los autores concilian algo. Este es el cumplimiento del pacto o el cumplimiento de todas las sombras del Antiguo Testamento o antes de Cristo. Cuando Cristo viene, Él cumple esto y el Espíritu Santo viene y mora en cada uno de los creyentes. Y de ahí en adelante van a pasar cosas totalmente diferentes, aunque siguen construyendo hogares, iglesia, una sociedad. Ezequiel 36, 26 particularmente, pero vamos a leer desde el 24, dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y esta es como la ejecución del pacto en la vida del ser humano. ¿Cómo experimentamos nosotros el pacto? Por lo que nosotros llamamos la doctrina de la regeneración, de tener un corazón para Dios, de tener
un ánimo diferente para Dios, de experimentar el mismo Espíritu de Dios en nosotros, de poder entender, comprender su palabra, para poder andar en los estatutos de Dios, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Y esto es muy importante, que nosotros entendamos esto, porque no cambia nada en tener hogar, la fe y una sociedad. ¿Qué es lo que cambia? Parece ser que estas dos porciones de la Escritura están hablando de una obra especial a razón de la obra de regeneración del Espíritu Santo, que va más allá de andar en los estatutos y guardar los preceptos de Dios. Es así, queridos hermanos, que una vida bajo el pacto eterno de redención nos lleva a una vida de gratitud. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Y Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y con esto yo quiero poner una perspectiva. Uno de los pueblos que nosotros no hemos comprendido ha sido el pueblo judío del Antiguo Testamento. Un pueblo que era celoso de guardar la palabra de Dios, de tal manera que ellos consideraban que iban a agradar a Dios por el cumplimiento estricto de la palabra de Dios. Y es ahí donde el corazón de ellos se alejó más de Dios mismo. Es por eso que ellos crearon otros mandamientos. ¿Por qué crearon otros mandamientos? Para hacer manejable la ley de Dios, para que ella sea alcanzable. Y Jesús vino a rescatar a su pueblo conforme Jeremías había anunciado, conforme los profetas habían anunciado. Lo que Dios les había dado como medios para conocerlo a Él, o medios de gracia que nosotros entendemos, ellos los idolatraban. Ellos idolatraron el templo, idolatraron la ley, idolatraron las fiestas y crearon una distancia con su Dios. Porque si fueran por las obras de la ley, posiblemente ellos serían salvos. Porque no hubo un pueblo que se acercara más al cumplimiento de la ley de Dios. Si hiciéramos un paralelo de la iglesia de hoy en día con el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, les aseguro que ellos tuvieran un mejor lugar en cuanto a moralidad y aspectos religiosos. Ellos eran muy meticulosos. De hecho, hoy en día nosotros vemos que hay muchas religiones que en los aspectos de orden, de reverencia, de exigencia, son mucho más consagrados que el pueblo evangélico, que el pueblo protestante. Y yo quiero que nosotros pensemos en esto. Y que pensemos en Juan 19:30. Porque Jesús dice: consumado es. Tetelestai. Todo está pagado.
al recibir esta promesa, y si la unimos para entender ese consumado es Jesús llevó el acta de los decretos que era contraria contra cada uno de nosotros, la clavó en la cruz y la quitó de en medio y la clavó ahí para reconciliarnos, para ser regenerados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pueblo que está dentro del pacto y el pueblo que está fuera del pacto? ¿A qué se refiere con vivir para Dios? ¿A qué se refiere con las buenas obras que vamos a hacer a partir de estar en Cristo? ¿Son acaso esas obras humanas como velar por los huérfanos, hacer justicia a la viuda, visitar a los enfermos, a los de las cárceles? Porque eso también hacen las personas del pacto. Y yo les planteo estas cosas porque yo mismo he sido desafiado para pensar de la manera como les estoy comunicando. ¿Qué significa vivir bajo el pacto? Porque las gentes que viven fuera de el pacto eterno de redención hacen exactamente las mismas cosas. Solo que no las hacen para Dios, las hacen para sí mismos. Y algunos sí dicen que las hacen para Dios. ¿Cuál es el efecto que causó en nuestras vidas? Consumado es. El acta de los decretos que era contraria contra nosotros fue cancelado. Y cancelado no fue por darnos un indulto. Cristo pagó por nosotros. Todos nuestros pecados fueron llevados a la cruz del Calvario. ¿Qué ha significado que a partir de que nosotros dijimos, creo en Cristo Jesús, ha pasado en nuestra vida? Y son interrogantes que debemos hacer. O nuestra fe o nuestra religión se parece a las de otras religiones. Acá hay dos citas muy interesantes. Escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel. Porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Fíjense que no está diciendo, sino que nadie vive para con Dios. Nadie conoce a Dios. La fidelidad o la lealtad tiene que ver que lo que yo hago sea para con Dios. La misericordia es recordar mi condición y esta condición también verla en otros y yo socorrer a otros. Y del conocimiento de Dios no está hablando de tener versículos memorizados, sino de saber y de ser consciente de que yo estoy en la presencia de Dios, de la omnipresencia de Dios en toda la tierra. Miqueas 6:8 dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Acá es donde se pone interesante. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar, y solo me pareció como, esto es lo mínimo que tenemos que hacer. Practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Si Dios no obra esto en nosotros, quiere decir que no estamos viviendo bajo el pacto y quiere decir que estamos fuera del pacto y que posiblemente estamos viviendo una religión o una fe cualquiera. Los conceptos teológicos son muy buenos,
El pacto eterno de redención es de Dios, es unilateral, revela a Cristo y los beneficiarios es la iglesia. Pero la iglesia tiene que vivir bajo este pacto y tiene que vivir de manera diferente al pueblo que está fuera del reino de Dios. Es así, queridos hermanos, el hombre en Cristo es, y esta es una de las citas que a mí me fascina. ¿Saben por qué me fascina? Porque con esta cita fue que el Señor me trajo a la claridad del Evangelio. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Acá hay algunas verdades que hay que destacar. Primero, que la salvación es por gracia. O sea, la gracia es referente solo para aquellos que Dios va a salvar. Y Él les da la fe. Siempre que se habla de fe en la Escritura, es de la única fe, la fe salvadora. No hay otro aspecto de fe. Porque la fe es un don de Dios. O sea, es creerle a Dios. No hay ninguna buena obra que me pueda llevar a alcanzar la promesa del pacto. Y dice claramente para que nadie se gloríe. Recordemos, Dios no comparte su gloria con nadie. Sin embargo, acá viene la diferencia. Para los que están dentro del pacto, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, ¿a qué buenas obras se refiere? Tener un hogar bonito, donde me lleve bien con mi esposa, donde mis hijos sean bien educados, se vistan bien. Pero en el mundo encontramos mucho de eso. Que yo sea un trabajador excelente, íntegro, que sea fiel a todos los requerimientos de la iglesia. Cuando la Escritura dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué quiere decir? Que lo que va a vivir el pueblo del pacto tiene que ver con algo que no puede hacer los que están fuera del pacto. Esas buenas obras a las que se refiere son totalmente diferentes a las que tiene que hacer el hombre que está en Cristo, porque el hombre que está en Cristo es regenerado, es adoptado o hijo, es un soldado del reino de Dios, es oveja, es salvo, es redimido. Estos son sinónimos de la salvación. Es lo que manifiesta en sus acciones. Esto es el cumplimiento de lo que dijo Jeremías, de lo que dijo Ezequiel, de lo que anunciaron todos los profetas. No dice que sea un hombre religioso, o un hombre que tenga un lenguaje religioso, o un hombre que tenga una apariencia religiosa. Posiblemente si nosotros viéramos un fariseo de la época del Señor Jesús, cómo camina, cómo viste, cómo habla, hasta cómo vive, posiblemente estaríamos muy confundidos. La expresión para obras en Cristo habla de un siervo, de un vasallo. Y las buenas obras son resultados de la regeneración. No olvidemos, buenas obras. Resultado de la justificación. Y esto quiero relacionarlo porque tienen que ser obras de justicia o obras en justicia, de la justicia bíblica.
voy a tomar una cita considerando que voy a entrar a lo que nosotros conocemos como el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Mateo 5 dice de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte. En esta multitud vamos a encontrar diferentes grupos de personas. Ahora, no me refiero a hombres, mujeres y niños y ancianos. A lo que me refiero de estos grupos de personas, Jesús reunía a los fariseos, saduceos. Estos son los religiosos del momento. Entre este grupo de personas también estaban muchos judíos que eran herodianos, que eran libertinos, aquellos que pensaban comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ellos disfrutaban también de las festividades y de escuchar al Señor Jesús. Estaban también posiblemente los celotes y los grupos revolucionarios del momento, aquellos que pedían justicia social, aquellos que se levantaban en armas y que se levantaron una y otra vez para lograr la independencia del pueblo romano. Estaban griegos y romanos. Era un pueblo no homogéneo, sino más bien heterogéneo. Y ellos, junto con sus discípulos, se sentaron. Esta es la condescendencia de Dios. Los teólogos han manifestado que el Sermón del Monte viene siendo como la instrucción de Dios para aquellos que van a habitar dentro del reino establecido. Recordemos las palabras del Señor Jesús que dijo: el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios es como. Es una de las palabras para hacer una referencia, es los que viven bajo el pacto y los que viven fuera del pacto. Y una labor que hizo el Señor Jesús y que fue registrada por Mateo, y si no me equivoco también por Lucas, dice que abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurado. Miren, la palabra bienaventurado casi siempre la relacionamos con feliz o gozoso, pero ciertamente tiene que ver con aquellos que están dentro del reino de Dios. O sea, la diferencia de los que están dentro del reino de Dios versus los que están fuera del reino de Dios. Y básicamente lo que vamos a nosotros poder mirar en este sermón, en las bienaventuranzas sobre todo, es el carácter de los que están bajo el pacto, a diferencia de los que están fuera del pacto. O sea, aquellos que experimentaron el obrar de Dios y que se les dio la fe para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y es así, queridos hermanos, que nosotros tenemos que ver y examinarnos nosotros. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A mí me hubiese gustado seguir en cada una de las bienaventuranzas en diapositiva por diapositiva. Pensé que no iba a ser posible. Pero básicamente esto es uno de los versículos más importantes, porque nos está diciendo que quienes van a estar en el reino de los cielos son pobres de espíritu. Ahora, yo sé que ustedes y yo sabemos que no se refiere a la pobreza económica o a la miseria material o mucho menos a la mendicidad. Claramente nosotros podemos reconocer algo totalmente diferente. Es a aquellos que reconocen su condición, su necesidad de Dios, su necesidad de Cristo,
su necesidad del pan de vida. Necesitan beber del agua que da vida, de reconocer a Cristo, al Rey del reino de los cielos. Es así que en nuestra siguiente diapositiva vemos que todos los bienaventurados son aquellos que tienen garantizado su pertenencia al reino de los cielos. Voy a hacer una pequeña corrección aquí, porque no le puse... para que pudiera trabajar y ver algunos aspectos. Muy bien. Ahora sí. Entonces, bienaventurados, ¿quiénes son? Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es evidente que este versículo es la base fundamental de los que vienen. Bienaventurados son los que lloran porque ellos recibirán consolación. Es interesante que solo hay consolación dentro del reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que mientras que estemos en este mundo, no encontraremos esta bienaventuranza. Ahora, no estoy diciendo que vamos a sufrir todo el tiempo. Hay aspectos de alegría, hay aspectos de bienestar, pero permanentemente nosotros tenemos que reconocer que hay un aspecto de inconformidad permanente, de tristeza, tal vez como lo dice 2 Corintios en el capítulo 5, que el creyente está constreñido por lo que Dios hizo con su Hijo en la cruz del Calvario, pero lo dice de manera permanente. Y 2 Corintios capítulo 5, en esos versículos, dice, básicamente después del versículo 10 en adelante, que hay una separación entre el pueblo de Dios y aquellos que no son del pueblo de Dios. Y esto trae tristeza permanente en nuestro corazón, porque hay una afrenta permanente frente a Cristo y frente a su pueblo, a su iglesia, a su reino. Aquellos que pertenecen al reino de los cielos y están bajo el pacto, tienen esta experiencia. O sea, aquellos que han nacido de nuevo. Lo que no puede hacer el que está fuera del pacto. Los que están fuera del pacto no son pobres de espíritu, ni lloran por las afrentas que hay contra Dios, contra el reino de Dios, ni contra las injusticias en contra de su palabra. Tampoco son mansos. Ellos están fuera de toda heredad, fuera de toda promesa del pacto. Recordemos que la promesa del pacto no solamente habla de una herencia o una heredad, en el sentido de una promesa de salvación, sino habla también de recibir un lugar donde se habitará por la eternidad. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Realmente esto tiene que ver con ya no habrá pecado ni habrá absolutamente injusticia. Estaremos bajo la plenitud de la eternidad, sin relación con el pecado, ni la experiencia del pecado, ni la probabilidad de volver a pecar. Esta es una seguridad, no solamente de la salvación, sino de la vida eterna en justicia. Dice, bienaventurados los misericordiosos. El más acto de misericordia es que ustedes y yo estemos en la eternidad cuando no cumplimos ni una parte muchas veces
del cómo deberíamos ser, sino siempre estamos en la expectativa del ya, pero todavía no. Pero la misericordia final será que, a pesar de todas las cosas, escucharemos nuestro nombre en el juicio final. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta es una promesa extraordinaria de experimentar, estar en la presencia de aquel que nos salvó, nos redimió, nos compró, nos santificó y nos glorificará. Y nos dará personalmente la corona de vida. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto es algo extraordinario para ustedes y para mí. Porque todo esto, lo que estoy narrando, el Señor Jesús lo enseñaba diciendo, todo este pueblo que me escucha, recuerden los tipos de personas que estaban escuchando el Sermón del Monte. O sea, realmente los que tienen esta experiencia, la regeneración, podrán experimentar algo totalmente diferente, y estas son aspectos del carácter de Dios. Todos ellos tienen garantizado su pertenencia al reino de Dios. Yo no sé si eso le pasa a ustedes. Es lo que nosotros llamamos como seguridad de salvación. Es lo que nosotros llamamos como la seguridad de la vida eterna. La seguridad de estar allá, pero no basada en nuestra opinión ni en la conceptualización teológica o religiosa. La vida bajo el pacto nos asegura algunas cositas que yo tomé de las bienaventuranzas, que nosotros tenemos que tener y que los demás no tienen. Cada una de estas bienaventuranzas nos va mostrando aspectos reales, vívidos, que todo creyente experimenta. Reconoce su condición. Somos pecadores. Esa es una condición, no es nuestra naturaleza. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos resucite en el día postrero. Porque a partir de ese momento, esa condición va a cambiar. Reconocemos el desconsuelo de la vida mortal. Todo lo contrario, si ustedes se han dado cuenta, las personas que viven fuera del pacto, ellos construyen una vida que anclan y se aseguran en lo intangible y tangible que les puede dar honor, bienestar, cierta paz, cierta reputación. El creyente no. El creyente siempre anhela la vida inmortal. Esto no quiere decir que desee el suicidio. No lo vayamos a comprender de esta manera. Sería equivocado. Sino anhelamos la vida eterna. Como decía Pablo, si me muero hoy es ganancia, si me quedo también. Sigo predicando el evangelio. Los mansos reconocen la dependencia y sujeción, pero esto es en todos los aspectos de la vida, con los padres, con las autoridades eclesiológicas, civiles, con lo que sucede en nuestra vida, porque todo viene de Dios. Reconocemos nuestra injusticia y la necesidad de la justicia de Cristo en la cruz. Miren que el no creyente o el que está fuera del pacto no experimenta nada de estas cosas. Y todo lo contrario, afrenta a Dios porque Él se cree bueno.
porque él busca la felicidad en este mundo, porque no se sujeta a nadie, quiere y vive siempre independiente. Y a veces prefiere ser cola de ratón que cabeza de león. No, quiere ser cabeza de ratón y no la cola de león. Estaba equivocándome. El creyente reconoce el evangelio en su vida. Es misericordioso en todos los aspectos. Ama a sus hermanos, ama a sus enemigos. Algo que no puede hacer el no creyente. Reconoce la obra de Cristo, o sea, reconoce que él no puede vencer el pecado, sino que Cristo lo tiene que limpiar, lavar. Y reconoce que tiene un encargo de comunicar el evangelio. Este es el ministerio de la reconciliación, de alcanzar a los elegidos por el evangelio, pero sabiendo que Dios los añade. Reconocer, vivir ese evangelio todos los días, cada día de su vida. Reconocer la perseverancia de Dios. Miren, cuando el Señor Jesús da el sermón del monte, establece los parámetros del reino de Dios. Una y otra vez. Voy a buscar en Mateo 5, cuando dice, vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Nosotros tenemos que considerar claramente esto. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si Dios no obra en nosotros, el mundo no va a ver esto. Este es el obrar de Dios en nuestra vida. No tiene que ver con dar limosnas, no tiene que, bueno, hay que hacer todo eso. No tiene que ver con ser buenos padres, buenos esposos. No tiene que ver con nuestra fidelidad religiosa en todos los aspectos, ni ser buenos ciudadanos. Hay que hacerlo. Porque eso también hace el mundo. No se imaginan cómo a mí me tocó. Yo no pude dormir algunas noches porque yo decía, ¿qué es lo que hace Dios para con nosotros? Que no hace el mundo. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. Ya que el hombre regenerado, Juan capítulo 16, versículos 8 al 11, cuando Él venga, está hablando el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El hombre regenerado está diseñado para buenas obras, esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviera en ellas. Él se convence de pecado en el sentido de que es llevado al arrepentimiento. Eso solo lo puede hacer el creyente. No son golpes de pecho por ser descubierto en un pecado. Él se arrepiente porque ve, escucha y sabe que está en la presencia de Dios. Sus ojos se abrieron, fueron sanados. Sus oídos fueron sanados, su mente fue restaurada, su corazón cambiado.
Solo el hombre que está en Cristo se puede arrepentir genuinamente. Y solo el hombre que está en Cristo le confiesa a Dios sus pecados, no los justifica. No inculpa a Satanás, al mundo o a otra persona. Hace una confesión de fe o una profesión de fe. ¿A qué me refiero? Que solo el hombre que está en Cristo, que está bajo el pacto, puede y quiere y desea estar en la comunidad de los regenerados, en la comunidad de los hijos del pacto. Una y otra vez Hechos de los Apóstoles revela y manifiesta que todo creyente se arrepentía, confesaba y hacía una profesión de fe. Y no solamente es una profesión de fe, sino involucraba a los de su casa. Y el objeto de su vida era una vida en justicia. Lo que no puede hacer los que están fuera del pacto. Ellos son incapaces. Ahora, estamos hablando de una vida de justicia bíblica. Y la única justicia que encontramos bíblica es la que sucedió en la cruz del Calvario. Los que nos lleva a una adoración y gratitud permanente. Queridos hermanos, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, toda la Escritura nos ha manifestado que los hogares, que los hombres regenerados, los hombres de fe, vivieron su mortalidad, su vida mortal, entregados a la causa del reino de Dios. De generación en generación, pese a sus condiciones. Uno va a la vida de Abraham y es una vida con muchos conflictos, con muchas realidades, y Dios es muy honesto porque las plasma en la Escritura. Pero una y otra vez la experiencia de Abraham fue vivir en una vida esperando cielos nuevos y tierra nueva. El mismo Isaac, Jacob, sus vidas son muy polémicas para nosotros como hogar, como congregación, dentro de una nación, también como pueblo. Pero una y otra vez el Señor a estos tres hombres les ha manifestado: no temas, yo estoy contigo. Lo cual que siempre los llevaba a adoración y gratitud permanente. La vida bajo el pacto del hombre regenerado tiene un propósito diario de adoración y de gratitud. Siempre en arrepentimiento, en confesión, en manifestar su fe y una vida bajo los ojos de Dios. Recordemos que con Moisés se estableció el tabernáculo, se establecieron los levitas, pero todo el pueblo vivía alrededor. El propósito de todo su bienestar, de toda su seguridad militar, era manifestar un pueblo de Dios. El Señor les dice que los eligió no por ser un pueblo especial en sí mismo, sino para manifestar su poder. El centro de toda su vida era la adoración y la gratitud. Y lo vemos también en el Nuevo Testamento. Cada uno de los hombres que Dios llamó para salvación, el Señor Jesús en vida, lo que nosotros conocemos como sus discípulos o apóstoles, y cada uno de los que fueron añadidos a la iglesia, todos comprendieron que la importancia de su vida mortal
de haber experimentado conocer a Dios, fueron llevados al arrepentimiento, a una confesión de sus pecados, a una confesión de fe pública, a una vida de justicia, de adoración y de gratitud. Es lo que ustedes y yo vivimos cada día de nuestra vida. Es claro, mis hermanos, que la vida bajo el pacto no es una vida religiosa. Es una vida de experimentar a Dios en nuestras vidas. De tener ojos para verle, oídos para escucharle. Una voluntad de ir, correr a Él. Huir del pecado y rendirnos a Dios. Algo que no puede hacer el mundo. Vivir bajo el pacto ha conformado la iglesia. Por eso ustedes y yo nos congregamos. Y el culto tiene que ver con Dios, no tiene que ver con el pastor, no tiene que ver con la membresía de la iglesia, tiene que ver con aquel que es proclamado, anunciado, adorado, alabado, a quien nos rendimos. Y quien no disfruta el culto ahora en vida, no lo va a disfrutar mucho menos en la eternidad. Una vida del pacto no es una vida religiosa o pietista. De hecho, el pietismo ha desdibujado la salvación por gracia y la ha convertido en una salvación por obras. Y ha permeado todo tipo de denominación. Las sombras del Antiguo Testamento y la realidad del Nuevo Testamento nos lleva a algo muy interesante y único y verdadero, la cruz de Cristo. Las sombras apuntaban a Jesucristo y la realidad del Nuevo Testamento nos hace ir en retrospectiva con una razón. Todo el pueblo de Dios, de todas las naciones, de todos los tiempos. Los elegidos por gracia, llamados eficazmente, son justificados, son regenerados, se les da la fe. Ellos son santificados y serán glorificados. Ellos son el pueblo de Dios. Y tienen la seguridad de la salvación. Si usted está bajo el pacto, si usted cree en Cristo Jesús y su salvación es una realidad, Dios grabó en su conciencia la seguridad de la salvación, la seguridad de la vida eterna. Por eso las circunstancias no harán que usted decaiga. Hoy puede morir cualquiera de sus seres queridos y sabrá que es para bien. Hoy puede morir su pastor o usted si es el pastor. La congregación, si tiene la seguridad de la salvación y la vida eterna, ha de continuar. Porque esa es la promesa del pacto. Y la promesa del pacto implica que todo hombre muera. Está decretado que todo hombre muera. Pero también que aunque estemos muertos, tenemos la vida eterna. Aquel que vive bajo el pacto pertenece al reino de Dios, por tanto pertenece a una iglesia local, donde adora y tiene comunión con Dios. No se engañe si usted está de iglesia en iglesia, si usted no tiene a quien dar cuentas. Los dos sacramentos del Nuevo Testamento, bautismo y comunión, o la cena del Señor, hablan de pertenencia y comunión permanente hasta que Cristo venga. Y que toda nuestra vida está comprometida
a la extensión del reino. Nuestros hijos, nuestra economía, nuestros dones, nuestras habilidades. Porque somos un pueblo diferente, el pueblo del pacto, el pueblo que está esperando que Cristo venga. Tenemos que estar como aquellas vírgenes que manifiesta la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes. Esas 5 que estaban entendiendo que Cristo viene pronto, que el novio viene pronto. Y quiere el Señor que nosotros podamos comprender y entender que la teología del pacto no solamente es un concepto teológico que va a concatenar todas las doctrinas, sino que nos lleva al compromiso. Eso significa pertenencia. Nos lleva a la gratitud, que eso es adoración, y a la comunión, que es la misericordia, la justicia de Dios en medio de nosotros. Y quiere el Señor que nos ayude. Les quiero dar las gracias. Voy a dejar de compartir pantalla para poder ver si hay preguntas, aportes, disensiones. ¿Sí estoy aquí? ¿O ya se fueron algunos? No creo en el rapto, por si acaso. Muchas gracias, queridos hermanos. Quedamos congelados. Tenemos media horita de preguntas y si no hay preguntas, parece ser que me pueden dar la libertad de que me ayude otro pastor. No sé si hay interrogantes, aportes. Doctor, cuando se habla de buenas obras en específico, lo que usted estaba explicando ahorita referente a las bienaventuranzas, podríamos decir que las buenas obras a las que se está refiriendo el Señor son a las bienaventuranzas o a las características que representan las bienaventuranzas. A esas buenas obras es que se refiere. Porque digo, yo me quedé pensando cuando dijo usted, por ejemplo, que algunas personas que no son creyentes, bueno, tratan bien a su esposa, tienen buenos hijos, obedientes, los educan bien, y eso es cierto. Pero también yo me puse a pensar, bueno, una persona que se dice ser cristiana, que está bajo el pacto, pues si lleva una vida maltratando a su esposa, maltratando a sus hijos, siendo un estafador, tampoco podríamos decir que es una persona que está, aunque se diga que está bajo el pacto. O sea, yo ahí es donde quiero a ver si me puede explicar bien. Presbítero, la Biblia nos muestra que los que están bajo el pacto van a manifestar obras que no pueden hacer los que están fuera del pacto. Y nosotros hicimos algunas conclusiones. Las bienaventuranzas manifiestan algunos aspectos. Gálatas capítulo 5 nos habla del fruto del Espíritu Santo. Yo ya lo había tocado, por eso no quise tocarlo, pero quería concluir en algo fundamental, que el creyente reconoce su condición, pero esa condición tiene que llevarlo a una confesión y también a manifestar su fe y a una vida de justicia. La vida de justicia no quiere decir una vida religiosa ni moralista. Yo me acuerdo mucho de niño, yo fui criado por católicos
Mi padre y mi madre son muy católicos y a mí quienes me educaron hasta los 14 años fueron monjas y curas. Y ellos me enseñaron la Biblia, mucho Nuevo Testamento y el catecismo y todos los predicamentos de la Iglesia Católica. Y yo tenía muchos deseos de ser sacerdote. ¿Cuál fue el problema? Que me agradaban las mujeres. Yo decía, aquí fracasé, no voy a poder servir a Dios. Solo hubo paz cuando ya encontré el Evangelio. Pero las buenas obras que habla la Biblia son las que no pueden hacer los no creyentes, los que están fuera del pacto. Y nosotros vemos en las bienaventuranzas algunos aspectos, ¿sí? Recordemos que el Sermón del Monte es capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Y siempre el Señor Jesús va a hablar de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero yo quise resumirlo de una manera más puntual y estructurada, para que nosotros examinemos lo que Dios está haciendo en nosotros. Los fariseos sabían la ley, los saduceos también, los escribas también, los levitas también. Muchos de ellos eran maestros de la ley, pero no conocían a Cristo ni la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, la regeneración. Las parábolas del Señor Jesús nos hablaba y nos decía que quienes pueden entender, ver y escuchar a Dios, realmente son los hijos de Dios. Ahora, es muy interesante que uno en la Biblia no encuentra familias modelo. Si nosotros pensamos en la familia de Jesús, José quiso abandonar a María. Y María muchas veces habían cosas que no entendía. Quiso sacar a Jesús del templo a los 12 años, luego fue a buscarla con sus hermanos y había cosas que no entendía, la misma Biblia lo dice. Ahora, yo no estoy diciendo que era una mujer pecadora y comprometida con el pecado, no estoy diciendo ni más faltaba eso, sino que Dios nos diseñó a todos nosotros para buenas obras, tenemos la capacidad. Recordemos que la moralidad está escrita en todos los hombres, creyentes y no creyentes. Todas las culturas antiguas, no importa lo perversas y malas que han sido, han tenido un código moral. Ha habido culturas más moralistas unas que otras. Todas han buscado una religión o una fe y para esto han tenido que hacer una reducción del verdadero Dios o manifestarlo como si fuera un hombre empoderado, por decirlo de alguna manera, pero todos buscan una fe a lo largo de la historia, esto es muy particular, y todos han construido una civilización, y hay civilizaciones extraordinarias a lo largo de la historia de la humanidad, que son ejemplares, como civilización, en busca del conocimiento, en busca de la paz, en busca de una moralidad, pero ninguna de ellas tienen al Dios verdadero. Y es una polémica que en mi corazón fue diferente. ¿Qué hace Dios que sea diferente? Que no puede cumplir la sociedad. Por eso yo les decía, arrepentirse, dolerse en su corazón por nuestros pecados. El único que lo puede hacer es el Hijo de Dios. No cargo de conciencia, no estoy hablando, ¿sí?, que el mundo tiene cargo de conciencia. Eso es una cosa, pero no es arrepentimiento delante de Dios. No es dolerse de Dios, clamar misericordia porque hoy sé que voy a morir porque pequé contra Dios. Y llamar a nuestro pecado como es. El mentiroso tiene que decir yo mentí. El adúltero tiene que decir yo adulteré, yo forniqué, yo asesiné. Solo el Hijo de Dios, porque eso me lleva a una vida en justicia. Si usted sabe que molestarse con su hermano, quitarle el habla, es asesinarlo, hay convicción de pecado en el corazón. Claro. Pero solo el que está bajo el pacto puede vivir bajo esa promesa. Mis pecados son perdonados. Miremos los ejemplos de la Biblia como David. David se enamoró de la esposa de su amigo. Asesino, mal padre, mal esposo.
Y él clamó y fue. La Biblia habla del arrepentimiento de él. ¿Quién fue mejor padre, mejor esposo? ¿No fue el rey Saúl? Sí. Queridos hermanos, o sea, para mí también ha sido una lucha el tema de las buenas obras. Porque a veces uno hace un reduccionismo de la obra de Dios. Ah, no, yo tengo un hogar para Dios, pero a veces el hogar no está bien. Solo que nosotros lo sabemos y no lo publicamos. Nosotros hablamos bien de nuestros hijos, pero nunca decimos oren por nuestros hijos porque están luchando con el pecado, porque son desobedientes, porque son mentirosos, porque son fariseos. Vienen a la iglesia, se ponen de rodillas, se visten bien, pero se están queriendo hacer un tatuaje, un piercing o están en otras situaciones complejas. A veces tenemos apariencia de piedad. Y lo que obra Dios es lo que obra en nuestro corazón. El Sermón del Monte, capítulo 5, 6, 7, habría que leerlo, desglosarlo y ver todos los aspectos del carácter del creyente, para con Dios, para con el reino de Dios y para con su fe. Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9 aspectos, ¿cierto? Dice, si tú ves esto en tu vida, estás viendo el obrar de Dios. O sea, eso no lo puede alcanzar ningún hombre. Todos los hombres fuimos, por eso yo les dije, diseñados por Dios. Pero por la caída, todo eso lo hacen en contra de Dios. Y nosotros vemos una Shakira con una fundación Pies Descalzos. Y nosotros posiblemente tenemos buenas entradas y pensamos irnos en un paseíto lejos, en un crucero, en algo. Y no estoy diciendo que sea pecado eso. Nosotros no estamos pensando en hacer fundaciones. Pero ellos calman su conciencia con sus buenas obras y nosotros hacemos las buenas obras porque somos salvos. Pero las buenas obras que hacemos nosotros es lo que el mundo no puede hacer. Aunque lo otro es una buena obra, no estoy diciendo que no. No sé si los pastores quisieran ayudarme o disentir de lo que estoy diciendo. No, Pastor Juan José, muy bien, muchas gracias. Solo quería mencionar lo siguiente. Una de las cosas que le ha hecho mucho daño a la iglesia, especialmente en este último tiempo, en estos últimos 200 años, ha sido el tema del pietismo. Porque el pietismo es un conductismo, básicamente, ¿no? Y reduccionismo. Después de Freud y el famoso psicoanálisis de Freud, entonces viene todo un pensamiento conductista o conductualista que se ha ingresado a la teología o a la práctica cristiana, llamado pietismo, y que se basa en un moralismo, en un legalismo, no hagas evaluaciones evaluaciones por retos, por logros, y pues eso no es realmente el evangelio. Estaba mencionando mientras su merced estaba compartiendo que hay un personaje que me llama mucho la atención en el Antiguo Testamento. Hay muchos, ¿no? Pero uno de los que me llama la atención, y terminamos con los niños de leer la semana pasada, fue Sansón. Y yo quisiera que alguien me ayudara a ver el fruto del Espíritu Santo y las 9 marcas en Sansón, porque yo no las encuentro, ¿sí? Dominio propio, bondad, mansedumbre. Sin embargo, la Biblia dice que Dios lo eligió como juez, cumplió el propósito como juez, y la Biblia lo registra en Hebreos 11 como uno de los hombres de fe. Posiblemente para humillar nuestra conciencia y para llevarnos no a desistir de una vida recta, por supuesto que no, pero sí a desistir de confiar en nuestras acciones y de poner nuestra esperanza en nuestras obras, y que pongamos nuestra esperanza únicamente en el Señor. Hay que hacer buenas obras porque ese es el encargo, fuimos creados para la gloria de Dios, pero el problema no son las obras que hacemos, el problema es la confianza que ponemos en esas obras
Cuando creemos que porque leemos más la Biblia o estamos en la clase o llegamos temprano a la iglesia o hacemos un devocional, tenemos como un puesto preferencial o en la iglesia o un puesto preferencial en el reino de Dios, cuando la Biblia dice que en absoluto. Entonces, ese es uno de los personajes muy interesantes de la Biblia, porque uno dice, estaba elegido desde antes de nacer, estaba lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer, fue un hombre consagrado desde antes de nacer para un propósito. Sin embargo, pues uno pareciera que no encuentra, humanamente hablando, nada bueno en él como un siervo de Dios o como un juez de Israel. Pero pues Dios lo puso y lo respaldó, igual Jonás, ¿sí? U otros personajes más, ¿no? Como los mismos patriarcas de los hijos de Jacob, o Salomón, o David, o muchos más. Entonces, eso como para que pues, pongamos en contexto el tema de las obras, ¿no? Y de la piedad cristiana verdadera. A mí siempre me han dicho, si no hay preguntas, o entendieron todo o no entendieron nada. Quiero estar convencido de lo primero, pero... Pastor, sí, siguiendo un poco el hilo de lo que menciona el pastor Quintero, bueno, esto yo lo he conversado en el entorno nuestro acá de la plantación y con algunos alumnos igual, del peligro de este movimiento de la joven teología reformada o de la teología reformada actual, que la siguen muchos jóvenes prácticamente como una moda nueva, ¿no? Y dentro de todo este movimiento que ha surgido hay hartos peligros que se asoman también. Por ejemplo, la admiración hacia ciertos movimientos reformados, como el puritanismo, que obviamente yo mismo admiro mucho. Sin embargo, en la nueva perspectiva reformada actual hay un peligro creciente de desdibujar la verdadera esencia del puritanismo en esos años, sobre todo hablando del puritanismo inglés, que tiene que ver con el objeto que perseguía. Y el peligro que yo veo hoy, esto lo hablo yo a modo muy personal, es esta cierta tendencia que hay en muchos jóvenes de Latinoamérica de querer practicar este cierto puritanismo, pero hay que tener un cuidado, porque aquí hay una frontera, una línea fronteriza tan delgada que uno, sin darse cuenta, pensando que uno está glorificando a Dios, puede pasar al otro lado sin darse cuenta y no estar haciéndolo para la gloria de Dios, sino para la gloria de uno mismo. Cuando uno lee las bienaventuranzas en Mateo 5, el versículo 16, de hecho el escritor pone el énfasis, ¿no? Que el sujeto y el objeto de estas buenas obras es Dios mismo. El objetivo de estas buenas obras es que Dios sea glorificado, no que yo sea admirado. Entonces, de repente cuando a mí me ha tocado conversar en estos foros que hay en internet y que se busca esta moda de ser más piadoso en toda la forma de vida, uno ve este cierto orgullo y vanidad enmascarada que uno mismo corre el peligro de tener cuando uno se siente satisfecho de la vida espiritual que uno tiene. ¿Y por qué te gusta hacer esto? No, es que yo me siento bien haciendo y viviendo de esta manera, me han respondido algunos. Bueno, cualquier acto piadoso que tenga como objeto el yo o yo mismo, ya no tiene nada que ver con los actos piadosos de los cuales habla Mateo capítulo 5, ¿no es cierto? Usando las frases que el mismo Mateo usa ahí como Carlos Ergón, que tiene que ver con obras que proceden de la fe misma, de la práctica de la fe. Entonces, somos llamados a las buenas obras, claro, pero estas buenas obras son el producto natural de la fe, de una fe que procede del Padre y se dirige hacia Él mismo, no hacia mí.
Entonces estos quizás son los cuidados que todos tenemos que tener, que pensando que lo estamos haciendo bien y poniendo énfasis en cada vez ser más piadosos con Dios, tenemos que tener cuidado de no traspasar estos límites que son estas fronteras que son muy peligrosas, que pensando que lo estamos haciendo muy bien, no lo estemos haciendo muy mal. Entonces Mateo 5 es claro. Es inevitable que los hombres vean la luz del Evangelio de Cristo en los actos de fe, en las obras de fe del pueblo del pacto, pero como una condición natural. Tiene que ser inevitable. Y esto tiene que suceder para que Dios sea glorificado, no para que nosotros seamos admirados. Ah, miren, esa iglesia, así que ese hermano, así que esa persona que va ahí, sí que es piadosa, porque ya nos fuimos para el otro lado. Eso sería. Santiago dice, muéstrame tus obras, yo te mostraré la fe. La fe sin obras es muerta. Es claro, querido pastor y hermanos, que nosotros tenemos que considerar eso. Hoy estamos llevando o teniendo una nueva corriente de nuevos conceptos teológicos, de nuevos dogmas teológicos. Nos preocupamos más de la teología que del carácter cristiano. Y eso es una preocupación para nosotros como institución, también como pastores. Por eso los profesores son pastores, porque la teología tiene que estar enmarcada dentro de la vida cristiana, dentro de la eclesiología, no fuera de la eclesiología. La idolatría está llegando al punto de adorar el periodo de la Reforma y del puritanismo, apartándonos del Evangelio y haciendo básicamente no un credo, ¿cómo podemos decir? Un credo que yo no podría, es que no sé, o sea, confiar más en lo que yo puedo hacer que en lo que Dios está haciendo en mí. Y creo que nuestra realidad nos debe llevar a ser honestos y transparentes. Pocos creyentes viven 20, 30, 40 años en una iglesia, bajo un mismo pastor, bajo una misma denominación, y eso ha fracturado también el reino de Dios. Las iglesias cada vez más son independientes, por ser quieren levantarse ante una denominación, pero terminan siendo independientes y crean más mal que bien. Y todo en nombre de la teología. Y lo que yo quiero decirles a través de estas clases de la teología del pacto es que nosotros observemos el carácter de Cristo en nosotros. Cristo nunca fue a destruir ni el templo, ni las leyes, ni a abrogar las leyes, sino nos mostró humildad, mansedumbre, nos mostró un camino que seguir, nos demanda de nosotros que nosotros experimentemos y veamos lo que no podemos hacer en nuestras fuerzas. Que el único clamor que tenemos es: Señor, límpianos de nuestra maldad. Y cada quien conoce acá su maldad. Pero a veces nosotros nos volvemos expertos en escudarnos a través de una apariencia de piedad. Y es una preocupación de nosotros como pastores, que nosotros veamos el Evangelio y que vivamos el Evangelio. Y que realmente la vida perfecta está cuando el Señor nos llame a su presencia y en su reino. Ahora no estamos fomentando ni promoviendo el libertinaje, ni creciendo en gracia, ni más faltaba. El creyente experimenta la obra de Dios. Esto es claro. Convencido de su pecado, llevado al arrepentimiento, hace una confesión clara de su necesidad de Dios al confesar su pecado, pero esto lo lleva a vivir una vida de gratitud en justicia. Y como usted decía, pastor, no para ser visto, sino, y algo que por decir, yo aún sigo siendo formado como pastor y como creyente. Ya soy pastor, fui ordenado en el 2012, pero desde el 2010 empecé a caminar como hacia los pininos de pastor encargado. Luego fui enviado, luego fui ordenado, pero sigo aprendiendo.
y sigo bajo sujeción. Yo siempre eso le digo a mis hijos, porque mis hijos a veces piensan como que yo soy el que mando a callar, y le digo, no, no puedo. Y nosotros tenemos que ver la obra ahí en nosotros. Y quisiera que esta clase sirva para eso. ¿Qué sí nos da la teología del pacto? La seguridad de la salvación, la seguridad de la vida eterna. Eso nos lleva al compromiso, eso nos lleva a la verdadera adoración, al verdadero servicio, a la comunión en esa iglesia donde nos ha puesto, porque Dios no se ha equivocado. Y quiere el Señor que esto lo podamos traducir realmente al examinarnos delante de Dios. Como pastores tenemos que desafiarlos a ustedes para que se examinen, no para que miren a otros. La teología del pacto no es un concepto de la iglesia reformada, es un concepto de la iglesia, del Señor bíblico, que no confía en sus obras, confía en lo que Dios está haciendo. Y el pastor Imael nos presentó uno de los personajes más controversiales. ¿Quién desea de hermano a un Sansón? ¿Sí? O a un David. ¿Sí? A un rey David. O a un Jonás. Por sus obras no son salvos, ni por su piedad. Alguno me dirá Samuel, pero Samuel, ninguno de sus hijos se convirtió. No hay un personaje en la Biblia que nos muestre ese famoso pietismo que ha dividido la iglesia. Todo lo contrario, saber que amarnos los unos a los otros, perdonando los unos a los otros, sosteniendo los unos a los otros. Mire, Pablo le escribe a los Gálatas, y una expresión que posiblemente acá el pastor Contreras podrá ayudarnos, que está en el griego, dice, queridos idiotas. ¿Quién los ha engañado para que empiecen a confiar en sus obras y no en el evangelio de Cristo? Hablándole a la iglesia. Y es momento que nosotros reflexionemos y que sigamos adelante, siempre sabiendo que Dios ha comenzado una buena obra y nosotros que la está perfeccionando. Pero esa perfección llega después de la muerte, queridos hermanos. Y que la iglesia está caminando desde Génesis hasta Apocalipsis. Le está esperando en los últimos tiempos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y las señales del fin es desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esto es muy interesante. Y ninguno de los que Dios ha añadido en el libro de la vida, ahora, o ha inscrito más bien, no añadido, sino ha inscrito, se va a perder. Esa es la seguridad de nuestra salvación, es la teología del pacto, es la promesa que tenemos y es la que tenemos que seguir. Entonces les quiero agradecer, se está acabando el tiempo y los hermanos han estado muy silenciosos. Entonces, les agradezco por su tiempo. Si el pastor Contreras nos da la oportunidad otra vez de enseñar, estaremos preparando un nuevo curso. Hay todos unos planes, pero estamos en las manos de él. Y le hemos demostrado a él y a ustedes que estamos también bajo autoridad. Una promesa que le hice al pastor Contreras hace 4 meses atrás, nos conocimos, o 5 meses, y aquí estamos. Gracias. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Su tiempo ha sido de mucha edificación para nosotros. Amén. Estamos orando por ustedes, para que el Señor les siga usando como un instrumento en sus manos para la edificación de su iglesia. Muy bien, queridos hermanos, yo me voy a tomar la libertad de despedir. Quiero dar gracias por este grupo. Gracias por lo que Dios está haciendo por nosotros. Gracias por el pastor Ismael que está aquí, por el pastor Contreras también, por ustedes, y posiblemente no lo voy a hacer con nombre propio, pero estoy muy agradecido. Somos una familia en Cristo, somos los hijos del pacto. Y si no nos conocemos ahora, posiblemente será en la eternidad. Pero que el Señor nos siga desafiando para vivir lo que creemos. Pastor José, muchas gracias por su clase.
por su esfuerzo preparando la clase, las diapositivas, por todo lo que nos ha dicho, por todas las exhortaciones. Muy amable, muchísimas gracias, que el Señor lo bendiga, y gracias al pastor Contreras y al grupo. Muy buen grupo, muy disciplinados, muy juiciosos, y rogamos que el Señor les ayude en todo, que les permita seguir adelante en ese reto del estudio de las Escrituras y de, pues, elaborar un pensamiento teológico bastante coherente, bíblico, histórico. Que el Señor les ayude y estamos ahí para servirles en lo que esté a nuestro alcance. Amén. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Amado Señor y buen Dios, venimos ante tu presencia, humillados por tu palabra,